Mixología, y esto es Rehabilita con Pasión. Muy buenas noches, mi gente. El día de hoy tenemos un podcast súper especial. Dentro del podcast Rehabilita con Pasión tenemos un gran invitado. Personalmente es un excelente amigo y, ojo, yo soy fan de él. Todos los videos que veo le doy like y los comparto si es posible porque hace muy buen contenido. Y tenemos a Santiago Choque. El día de hoy vamos a hablar un tema súper interesante y es abordaje fisioterapéutico activo en pacientes con dolor. Muchas veces creemos que en pacientes con dolores agudos o crónicos solo podemos trabajar de manera pasiva. Pues bueno, vamos a demostrar lo contrario, que se puede trabajar de manera activa. Entonces, Santiago, cuéntanos un poquito sobre ti para que la gente te conozca. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí nuevamente después de un par de meses. Me da mucho gusto cómo ha crecido el podcast. Realmente los invitados que has tenido en estos meses. Recuerdo que fue en octubre más o menos, creo que no recuerdo si inicios, finales de octubre que nos vimos por primera vez. Hablamos de otro tema, claro, pero bueno, aquí estamos nuevamente. Ha cambiado un poco desde entonces la situación. Bueno, todavía sigo en la docencia. Te había comentado que en ese entonces que había comenzado recientemente, todavía mantuve. Mantengo todavía la consulta también por forma privada. Realmente ahorita estoy en una etapa en la que todavía no me decanto por un área en específico de la fisioterapia, pero uno trata como de encaminarlo hacia lo más centrado, digamos, en la práctica con la persona, con el paciente, no encasillarnos únicamente en un solo plan, en un solo tratamiento y ver un poquito más global, o sea, de forma global a la persona como tal. Es prácticamente lo que vamos a estar hablando el día de hoy, o sea, no solo factores físicos, no solo factores mecánicos, sino cómo todo el contexto y toda la cuestión de la persona puede estar siendo involucrada, digamos, ¿no? En el propio tratamiento activo en este caso. Por mi parte, Santiago, bienvenido. La verdad que es un gusto para nosotros tenerte aquí nuevamente. Pues no somos tan cercanos, pero te considero muchísimo. Y pues personalmente estoy muy contento de que estés aquí nuevamente con nosotros. La verdad que me pareces un personaje muy interesante, pues si la vez pasada aprendí bastante de lo que comentaste, pues yo estoy seguro y más que seguro que con la experiencia que has ganado en estos meses, vas a aportar en mi conocimiento muchísimo más. Así que encantado de que estés aquí. Bien, para comenzar, ya habíamos dicho que íbamos a hablar acerca del ejercicio, de la fisioterapia activa, del movimiento. Entonces, esto da cabida a un interrogante. Pues hoy se sabe que se habla mucho de fisioterapia activa, ¿cierto? Pero la realidad es otra muchas veces. En la práctica todavía vemos mucho enfoque pasivo. Y desde tu experiencia, desde tus años de experiencia, este, ¿qué define realmente un abordaje activo bien aplicado? ¿Qué lo diferencia del abordaje pasivo? Entiendo. Creo que digo, con todo el auge nuevamente de las terapias activas, de cambiar completamente, dejar de lado completamente todo lo pasivo y empezar, digamos, nuevamente, o de nuevo, en este caso, de forma real, a ver únicamente cuestiones activas, creo que sí se ha llegado a malinterpretar un poco qué es lo activo tal cual, ¿no? Entonces creo que muchas veces se llega a pensar que lo activo es simplemente que el paciente haga cosas, que haga ejercicio, que cargue, que se mueva, que corra, que suba escaleras, que camine, que haga sentadillas. Y creo que se malentiende un poco el concepto, ¿no? Lo activo, al menos como yo lo veo desde esta perspectiva, es todo lo que involucre un rol activo del paciente, aunque tal cual físicamente no haya un movimiento, siempre y cuando haya un rol activo del paciente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el hecho de que el paciente te entienda, ¿no? Que te pregunte cosas sobre su tratamiento, que se involucre, que simplemente que te pueda explicar con sus palabras lo que tú ya le explicaste, por ejemplo, previamente, ¿no? Eso para mí ya es un rol activo del paciente. A lo mejor en esa etapa de tratamiento todavía no vamos a incorporar un ejercicio súper demandante o algo muy así, pues sí, con una intensidad a lo mejor elevada, porque a lo mejor está en una etapa aguda, pero que el paciente pregunte, se interese, entienda su lesión, todo eso, ya hay una participación activa, ¿no? Por parte de la persona en este caso. Entonces, para mí, que sea un tratamiento activo bien aplicado es que el paciente tome un rol activo. ¿Qué rol? Bueno, el rol que su etapa en la lesión le permita tomar, ¿no? A lo mejor al inicio no es un rol tan activo en cuestión físicamente, en cuestión física, pero es un rol activo en escucha, en entendimiento, en aceptar, en cambiar la idea que tenía de la lesión, en esos casos, ¿no?
Entonces, obviamente puede haber técnicas pasivas dentro del tratamiento, pero no tal cual, eso no va a definir que es un tratamiento activo o un tratamiento meramente pasivo, ¿no? Correcto, completamente de acuerdo. Por mi parte, como para condensar la información, yo creo que se resumiría en activo es que la persona participe, ya sea de manera física, con movimiento, o de manera cognitiva, o sea, entendiendo y procesando la información. Y pues lo pasivo sería todo lo contrario, donde o no participa de manera activa o no participa de manera cognitiva. O sea, que un paciente que va, se acuesta, no le interesa qué le hacen, el por qué, el para qué, simplemente quiere que le resuelvan su tema. Que eso puede venir o bien por parte del paciente, que simplemente no quiere involucrarse y quieren que le resuelvan, que hay, o puede venir por parte del fisio, que simplemente se busca involucrar lo menos posible con el paciente, cumple con limitar o bajar un poco la molestia y chao, y se acabó. Pero no hay realmente esa conexión, ese feedback entre lo que quiero hacer, lo que el paciente necesita y pues lo que se resuelve. Muy bien, ahora, esa parte me lleva a la siguiente pregunta y es, con respecto a las terapias pasivas, ¿consideras que sigue teniendo un rol importante para pacientes con dolor agudo o crónico o consideras que ya no es tan necesario? De que tienen un rol, definitivamente creo que tienen un rol. Obviamente ya con la tendencia actual, con lo que sabemos actualmente, pues realmente no es un rol protagonista, ¿no? O sea, es un rol que busca ser, pues como le llaman ahorita, un complemento, una herramienta, algo que tiene la potencialidad de ser usado, pero que pues tal vez no en todos los casos uno va a necesitar, ¿no? Digo, personalmente lo que más llego a utilizar, por ejemplo, es terapia manual, realmente equipos, aparatos, muy poco. Entonces, el rol que yo les doy en este caso es tal vez en pacientes con una lesión aguda, con una etapa aguda, en el primer par de consultas, ni siquiera en todas, es pues un rol de modulación de dolor, a fin de cuentas. Modulación de dolor y tal vez una facilitación, digamos, del movimiento en etapas donde el paciente de forma activa, ahora sí hablando en cuestión de movimiento, no lo puede realizar por él mismo, ¿no? Obviamente entendiendo, explicándole al paciente para qué es, para qué no es, qué esperar de esa intervención, ¿no? Entonces hacerlo un rol, un complemento secundario, no protagonista jamás, al menos así como yo lo veo, pero de que tiene un rol, todavía tiene un rol como tal, y pues de hecho también, pues si hablamos de evidencia en este caso, pues sí hay mucha evidencia de que al menos en ciertas cuestiones, por ejemplo la terapia manual, sí es pues no primera línea de atención, pero va muy de la mano en etapas agudas, ¿no? Entonces, entender, por ejemplo, esto y tratar de verlo como lo que es, un complemento nada más. Sin embargo, pues también caer en el extremo de satanizarlo completamente o decir, no, pues lo pasivo ya nunca para nada, puro ejercicio, puro todo, pues realmente creo que es caer en el otro extremo y pues en muchos casos no estaríamos considerando también la expectativa que el paciente tiene de lo que se le va a hacer en la intervención, ¿no? Que muchas veces vienen con la idea de que va a pasar algo y si uno pues elimina completamente esa expectativa y decide hacer nada más lo que uno quiere hacer, pues también no vamos a obtener el resultado que queremos obtener, ¿no? Entonces, se puede considerar la expectativa y también se puede en este caso abordar con la mejor evidencia posible esa cuestión en particular, ¿no? Me llama mucho la atención cómo cada vez hay más personas enfocadas realmente en lo que el paciente siente, en lo que el paciente necesita, más no solamente en lo que uno cree, porque hay un gran problema, pues que muchas veces catalogamos y tratamos patologías o lesiones y no pensamos en lo que piensa la persona, lo que mencionaste. La persona ya llega con una expectativa y de pronto si le imponemos lo que nosotros deseamos hacer, pues obviamente se va con una expectativa no deseada. Y en el momento, pues me gustó también mucho lo que mencionaste de que de que el abordaje activo no empieza en el momento en que haces una actividad como tal, sino inicia cuando haces que tu paciente sea participativo en su rehabilitación. Y me parece súper bien, la verdad. Me gustó esa parte. Bien, una pregunta. ¿Cómo decides? ¿Vas a decir algo? A ver. Sí, quería hacer una pregunta que se me vino ahorita a la mente y es, entendiendo que muchos pacientes vienen con una expectativa bastante alta de lo pasivo por lo general, que por lo que ven en redes o por tratamientos previos que han tenido, ¿cómo abordas esa expectativa en esos pacientes? Pues en primer lugar, o sea, cuando el paciente entiende ya el por qué se lesionó o por entender cómo es el mecanismo de recuperación,
entender cuál es el pronóstico de la lesión, uno ya puede ir más o menos como explicando qué opciones de abordaje uno puede llegar a tener. Ahora, algo que mencionábamos también antes es la cuestión de la expectativa, tiene mucho que ver con la toma de decisiones que el paciente tiene que tener también. Entonces, a fin de cuentas, no nos regimos únicamente por lo que yo le quiero hacer al paciente, sino yo darle un abanico de opciones a la persona y que también la persona forme parte activa en cómo quiere participar en ella, ¿no? Una de estas es yo habiéndole explicado para qué puede servir el alcance de cierta intervención pasiva, pues que la persona, en este caso, también pueda llegar a decidir si él, por ejemplo, no sé, ahorita se me viene a la mente, ¿no? Un masaje, un automasaje, ¿no? Por así decirlo. Es una intervención activa. Si tú ya le explicaste a la persona qué puede o qué no puede hacer ese masaje, pues la persona ya decidirá en dado caso si hacerlo o no, digamos, en su casa, ¿no? Por así decirlo. Entonces, siempre y cuando el paciente uno logre conectar de esta forma y hacerle entender para qué puede servir o no puede servir, la persona también va a entender en muchos casos, digo, no en todos, porque puede llegar a pasar que no también, que qué esperar del masaje, por ejemplo, qué esperar del TENS, ¿no? Qué esperar de tal o cual de la punción, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces, pues sí, verlo como todo así, sobre todo como eso, no como una disputa de que, pues yo quiero tener razón, yo voy a hacer lo que yo quiero, lo que yo considero que es, y tú no, ¿no? A pesar de que tú tengas la expectativa como paciente, ¿no? Entonces, tratar de manejarlo, pues, de la mejor forma posible, nunca mentir al paciente, tampoco, en este caso, sobredimensionar el éxito que pudiera llegar a tener una intervención pasiva, aunque el paciente crea que es. Y ahí también depende mucho, por ejemplo, lo que hablábamos la vez pasada, la ética, ¿no? Que uno tenga con la persona, en este caso. ¿Qué vas a ofrecer? ¿Qué estamos ofreciendo? Y tratar de hacer esta alianza, a fin de cuentas, terapéutica y ver qué yo puedo ofrecer, qué el paciente me puede dar, qué el paciente puede aceptar o estar dispuesto a hacer en este caso, qué no va a estar dispuesto a hacer. Y con esto, pues más o menos ir formando la relación y ahora sí intervenir con la persona, ¿no? Claro, yo creo que la clave, como tal como mencionas, es la educación. Un paciente educado decide ya tomar la decisión de esto o esto, pero si no está educado, pues ahí es donde es fácil de manipular y sobre todo fácil de engañar por las personas que no son tan éticas, que buscan manipularlo a su conveniencia. El huesero, el huesero. Ya, pues entonces viene, viene otra pregunta. En un paciente con dolor agudo, ya que estamos hablando acerca del dolor agudo, la inflamación o un dolor alto, sí, que limita, literal. Este, ¿Cuán importante es empezar con un bordaje activo desde el inicio? O de pronto, ¿cuál es la forma en que tú dices, sabes qué? Con este paciente vamos a comenzar con un abordaje activo y no, con este paciente vamos a comenzar de pronto por un abordaje un poco más pasivo? ¿Cómo es el que tú llegas a esa decisión? Bueno, cuando uno ya educa al paciente en esta cuestión, se supone que ya cuando uno lo hizo o durante el transcurso de hacerlo, ya lo valoró, ya sabe cuánto puede mover, ya sabe qué puede hacer, ya sabe qué no puede hacer, ya sabe cuáles son sus limitaciones, ya sabe cuánta fuerza tiene, ya sabe uno el mecanismo, por ejemplo, de la lesión, ya sabe todo, ya tiene todas estas herramientas necesarias para ahora sí poder proponer un plan de tratamiento, ¿no? En ese caso, pues ya la educación la cumplimos, si el paciente la entendió, pues en este caso quiere decir que ya empezó su abordaje activo, ¿no? Por así decirlo. Ahora, hablando meramente ahora sí de la intervención que uno está haciendo, pues sí tratar de que, o sea, sí es importante en el sentido de que hay que tratar de hacerlo en la gran mayoría de los casos, aunque sea un poquito al inicio, ¿no? Adaptarlo de la forma en la que uno crea más conveniente, pero que aunque sea un poco, sea físicamente activo, ¿no? Respetando, por ejemplo, el nivel de tolerabilidad de la persona, no dejando únicamente tal ejercicio solo cuando ya no hay absolutamente nada de dolor, tratar de generar una confianza temprana también en la persona. Entonces, que sea algo activo no es sinónimo de que tenga que ser intenso, ¿no? Entonces también siento que a veces eso se malinterpreta mucho. No, ¿cómo le vas a poner activo ahorita si se acaba de esguinzar hace 2 días? ¿Cómo? Bueno, o sea, tal vez no lo voy a poner a caminar o a correr o a subir escaleras, pero pues algo puedo hacer, ¿no? O sea, algo activo puedo hacer. Entonces, entender que activo no es igual a intenso, pues me va a dar las herramientas para tratar de encontrar alguna opción adaptada de forma activa al inicio de la lesión, ¿no? Hablando en este caso de un dolor agudo, por ejemplo, ¿no? Eso me parece súper interesante porque creo que muchas veces hay esta preconcepción de que tengo que esperar que el paciente no tenga nada de dolor para recién ahí comenzar.
Y muchas veces eso es contraproducente porque el dolor no es unifactorial, hay muchos factores que influyen en él y aparte esperar a que no haya nada de dolor muchas veces cronifica el caso, o sea, vamos a esperar 3 meses a que se le quite todo el dolor cuando realmente probablemente ese dolor no se quita hasta que comience a mover. Entonces es como que un círculo vicioso donde se lo ve desde un enfoque que no está tan claro. De hecho, tengo entendido que hay artículos buenos donde hablan que comenzar a moverse con un grado bajo de dolor genera mayor adaptación a este mismo percepción. Entonces, modifica el estímulo, se percibe de menor manera y se va adaptando. Entonces, es importante, no esperen a no tener nada de dolor, sino que ya con que tengan un dolor tolerable, bajo, del 1 al 10 entre un 3 a un 0, pues perfecto, denle sin miedo porque incluso el dolor ayuda a tolerar más dolor. Entonces, bajito puede ayudarle bastante. Me pareció interesante que mencionaste es el hecho de adaptarse. Muchas veces a la fuerza creemos que el paciente se adapta al ejercicio, cuando debe ser lo contrario. Nosotros adaptar el ejercicio al paciente. Hay algo que me gusta mucho, que lo he escuchado pocas veces, y es que siempre se habla de las progresiones, de cómo hacer que el ejercicio sea más intenso o más difícil, pero pocas veces se habla de las regresiones, de adaptar un ejercicio para hacerlo una forma un poquito más sencillo, menos intenso, más fácil, acondicionándolo al paciente en este caso. Así es, la verdad que me llama mucho la atención la forma o sea, lo tratas indistintamente de cuál sea el paciente, o sea, literal, comienzas con un abordaje pasivo, pues solamente si es que realmente el paciente lo amerita. Y lo que más o menos entendí de tu punto de vista es que tu abordaje pasivo, así como la palabra pasiva, inicia desde la entrevista y culmina y termina la parte del abordaje activo en el momento que el paciente comienza a participar de la misma. Entonces, súper chévere, la verdad, no lo había visto de esa forma. O sea, netamente yo lo tenía visto como que lo pasivo es estar en camilla y lo activo es estar en actividad. Pero bueno, cada quien tiene su enfoque y me parece súper válido, la verdad. Sí, es Pero, entendiendo, ¿mande? perdón, digo, es entendiendo el concepto que, pues, digamos, lo activo no necesariamente es algo de movimiento, ¿no? Justo lo que decía Javi, la cuestión cognitiva también implica una intervención activa de la persona que piense, que analice, que entienda, que comprenda, que decida. Entonces, digo, por eso al inicio cuando comenzábamos decía, bueno, se ha entendido tal vez un poco mal que activo es solo hacer ejercicio. Pues no, realmente no. En este caso, activo es que el paciente escuche, simplemente, y que me entienda, obviamente. Me puede escuchar todo lo que quiera, pero si yo no le explico de una forma en la que ese paciente con su contexto me pueda entender, pues a lo mejor ahí no estoy cumpliendo un abordaje activo, ¿no? Ahí sí sería tal vez pasivo, porque el paciente nada más está escuchando, pero no está procesando absolutamente nada, ¿no? Entonces, sí, o sea, realmente, y de hecho esa visión la tengo o la tuve hace relativamente poco, me empecé a dar cuenta que pues uno habla pues mucho de educar, ¿no? A la persona, pero pues ¿qué es educar? ¿Qué es que entiende el paciente? ¿Qué tiene que comprender? ¿Qué no? ¿Cuándo tiene que participar? ¿Cuándo no es necesario que participe tampoco tal cual? Y me imagino que lo mismo lo aplicas con tus estudiantes. Y me imagino que ese es el momento en que te diste cuenta. Hace poquito estaba hablando con Fisiolósofo, saludos a Alan Garfias por ahí si algún día llega a escucharlo. Estaba hablando hace un par de semanas con él y pues él también da clases, ¿no? Yo le manifestaba toda esta idea de que yo generacionalmente a los alumnos los veía con una idea muy pasiva de la clase, ¿no? Del aprendizaje. Hablando ahora en cuestión, por ejemplo, del algo académico, ¿no? De la educación. Pero no se involucraban tan activo, no participaban tanto, no por su propia cuenta, les era muy complicado a muchos, no digo que a todos, pero formular como ideas propias, enlazar puntos, generar un debate. Entonces como que permanentemente era escuchar, 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 anotar, escribir, hacer ejercicios, pero ellos no retroalimentar, digamos, con lo que estaban aprendiendo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, viéndolo desde la educación, yo sí me daba cuenta de que la mayoría pues están muy pasivos, ¿no? En ese aspecto. Algo que me gustaría agregar ahí, por ejemplo, una forma de que el paciente participa de manera activa a nivel cognitivo es pedirle que él encuentre la solución. Muchas veces parece que mentira, pero el mismo paciente sabe qué le está generando el problema, inconscientemente o conscientemente, y también sabe que puede ayudarle. Por ejemplo, hay veces que yo le pregunto al paciente, le digo, ¿usted por qué cree que se le aumentó su molestia? Al inicio siempre lo niega, no sé qué le ha pasado, hasta que comienzan a hilar un poquito, dormí mal, tomé mucho alcohol, no tomé agua suficiente, y que son cosas que parecen mentira, pero influyen y muchísimo en la percepción del dolor, en la inflamación, en tantas cosas. Eso por una parte. Por otra parte, hay veces que simplemente les digo, no sé, me dicen, no, es que me cuesta subir escaleras.
Y le digo, ¿y de qué manera usted cree que pueda subir mejor? Y es como que empiezan a pensar, a ver, ¿será que se puede? Y solitos terminan dándome resultados. O si no, simplemente les digo, vamos a hacer algo. Quiero que suba la escalera, pero de maneras distintas, 5 maneras distintas. Se ponen creativos y ellos terminan encontrando la solución, adaptándolos a su contexto. Entonces, ya con eso estamos haciendo que el paciente tenga una participación activa de manera cognitiva. O sea, que se involucre, piense, analice y participe. Y esto de la pedagogía, o sea, de transmitir conocimiento, me parece interesante porque tal cual muchas veces el docente da la información, el paciente la escucha y la desecha. No se procesa, no se analiza. Eso lo aprendí con los scouts, el aprender haciendo. Les doy las herramientas, la información y vamos a resolver un caso, a resolver una situación. Ya les enseño código Morse y les doy el mensaje para que lo traduzcan y cumplan la misión. Entonces ya participan de manera activa con el conocimiento que se les acaba de dar. Entonces, eso me parece interesante. Y casualmente, los mejores docentes suelen ser los que hacen una educación un poquito más interactiva, ya más dinámica. Entonces, ahí, pequeño tip para los que quieran ser docentes. Ahora vamos con una pregunta súper interesante. A mí me encantó. Vamos a ver cómo se desarrolla la respuesta. Y es, ¿cómo decides en esos casos, o sea, en casos de pacientes con dolor agudo, hasta dónde mover, cuánto cargar o qué tipo de ejercicios prescribir sin empeorar la experiencia del paciente? Bien, pues realmente aquí, digo, uno tiene como ciertas formas en las cuales, no sé, encontrar la carga adecuada, dosificar el ejercicio adecuado, pero en pacientes en etapa muy aguda, no puede uno calcular todo eso, ¿no? No puedes calcular una RM, no, difícilmente lo vas a poner a hacer series de aproximación, calcular RIR, entonces yo creo que aquí mucho sí tenemos que basarnos en la respuesta del paciente al estímulo, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo creo que es favorable en lesiones muy agudas pecar un poco hacia lo menos, ¿no? O sea, a calcular tal vez un poquito menos de lo que yo pienso que puede tolerar y a partir de ahí ir progresando. Si veo que es demasiado fácil, pues obviamente voy aumentando progresivamente, ¿no? Pero no porque yo diga, pues sí, ejercicio a todos, ¿no? Entonces, no ponerle un estímulo que yo sienta que va a ser demasiado demandante para el paciente en esa etapa aguda, ¿no? Uno, monitorear la sensación o la respuesta durante el ejercicio, súper importante, o movimiento o actividad que esté haciendo. Digo, hablando de ejercicio, pero podemos hablar de otro tipo de actividades en las cuales podemos monitorear la respuesta de la persona, ya sea durante como posterior a la realización, ¿no? Digo, hay muchas ocasiones en donde el paciente se siente muy cómodo, muy a gusto en el momento, tal vez por el contexto, por la seguridad que uno le da, por el espacio en el que se encuentra, pero al día siguiente tal vez pues amanece muy adolorido, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí, con ese paciente en particular, pues conseguí el efecto contrario, porque a lo mejor yo lo veía muy animado y dije, pues vamos a ponerle más series, o vamos a hacer otra actividad, o vamos a cargar un poco más, ¿no? Entonces, yo siento que al inicio, al menos, le digo, en etapas muy agudas, conviene en este caso, y sobre todo en pacientes no entrenados, no, o sea, pecar hacia abajo, como te digo, o sea, no pecar así en magnificarle el estímulo a la persona, ¿no? En este caso te digo, si el paciente está entrenado es mucho más sencillo, porque tal vez, por ejemplo, si va al gimnasio y tiene una lesión en la rodilla y te carga no sé, en extensión de cuádriceps 100 kilos, bueno, pues tú ya sabes con eso cuánto puedes dosificarlo si tiene una lesión en la rodilla, ¿no? Por ejemplo. Pero en un paciente que no, pues a lo mejor, o un paciente que es sedentario, probablemente sí me vaya más a la cuestión de sensaciones o utilizar escala de esfuerzo, pero tal vez no sea algo tan puntual, ¿no? Ya sea más cuestión de percepción del paciente, obviamente con la previa educación de qué es lo que puede esperar con ese ejercicio, que a lo mejor le genera cierta incomodidad, a lo mejor al día siguiente hay un poquito de dolor. Si el paciente ya entiende esto, bueno, a lo mejor también no se va a magnificar el síntoma tanto como si yo no le hubiera brindado esta información, ¿no? A la persona. Sí, o sea, como mencionábamos antes, pues no buscar cero dolor, sino buscar pues una respuesta que sea manejable en su contexto, ¿no? Correcto, y súper importante eso que mencionas de avisar, avisar que todo estímulo de carga moderada a alta va a repercutir en el famoso DOMS, dolor post-entrenamiento. Y me ha pasado, de hecho me ha pasado bastante bueno, no bastante, un par de pacientes últimamente que lamentablemente en etapas agudas es muy difícil darle la dosis exacta porque el paciente, por lo agudo que está, no va a darte el resultado real, va a haber falsos positivos o falsos negativos. Entonces, ahí como un profesor me dijo un tiempo, tienes que ser mañoso, o sea, tienes que ya más o menos ahí tanteándole un poquito, pero casi que suerte darle la dosis exacta.
Yo por lo general tiendo a pecar hacia arriba, a exigirle un poquito más, pero sabiendo eso yo estoy monitoreando. Por lo general, por ejemplo, durante las sesiones, mis pacientes, perfecto, no les duele nada, o sea, no les duele más de lo que ya están, se mantienen bastante bien, y al día siguiente resulta que empeoró todo. Entonces, para que no se asusten, que eso es lo más complejo, el susto, el miedo, la incertidumbre, y ahora empeoré, ¿qué va a pasar? Y si el ejercicio no es lo que necesito, les aviso, ¿no? Hay una posibilidad de que te duele un poquito. Trato de también educarlos en la diferencia de percepción entre dolor de inflamación o de lesión y el dolor de entrenamiento, que es más relacionado a fatiga. Entonces digo, la fatiga se va en 3 días como máximo. Y no te preocupes, les doy incluso recomendaciones si te llegase a pasar esto, calor, que frío, que un poquito de estiramiento, duerme bien, toma bastante agua, evita comida inflamatoria y poco más. Y el peor de los casos, un relajante muscular. En el peor de los casos, como consejo, pero que se lo vaya a pedir al doctor. ¿Ya? Y así, entonces es importante eso, aclarar el futuro panorama, porque tal vez en la sesión no le pasó nada, pero al día siguiente vienen los malestares. Entonces, estando avisado, el paciente como que lo toma más suave, más calmado. Si no, se asustan y dicen, no, el fisio me empeoró. Algo que quería contar es que, bueno, aquí tiene un punto, o cumple un rol muy importante lo que mencionaste en antes, Santiago, de que debemos también tratar de tener esa alianza terapéutica, de generar esa alianza terapéutica con mi paciente y que se arme un entorno más bueno, valga la redundancia, de confianza, de cercanía, pues para que lo que me remita el paciente frente al estímulo que le estamos ejerciendo sea un criterio real, porque sucede que no tienes confianza con el paciente, pues tú le dices, ¿sabes qué? ¿Te duele? ¿Tienes alguna molestia? Pero ellos, como no tienen confianza contigo, simplemente están haciendo porque quieren hacerlo y porque creen que lo que tú dices está bien. Entonces te dicen, no, no me duele. Pero tú lo ves, tú lo preguntas, ¿te duele? Y tú, no, no me duele. Entonces ahí entra bastante lo que mencionaste, la percepción y también la cercanía que tengas o que hayas logrado hasta ese punto con tu paciente. Pues porque tiene que haber esa comunicación mutua, pues no, sabes que si te duele, si tienes alguna sensación, alguna molestia, mencióname. Entonces, muy importante. Y bueno, pacientes con dolor crónico, donde muchas veces el problema ya no es solo el tejido, sino también el sistema nervioso. ¿Cómo cambia tu estrategia? ¿Cómo modificas tu estrategia? Cuando ya no es solamente de carácter tejido, inflamación de tejido, por así decirlo, sino ya interviene una parte nerviosa, como una neuropatía o se me ocurre. En cuestión crónico sí cambia el abordaje, no completamente, digo, porque a fin de cuentas pues seguimos tratando ciertas estructuras parecidas, ¿no? Pero yo creo que también en este caso hay un poco de error, o el error que yo veo más seguido es tratar ahora de dejarle todo al aspecto psicológico de la persona, ¿no? Entonces, a todos, o sea, que fungamos más como psicólogos que como fisioterapeutas, ¿no? En este caso. Y sí tiene que ver el aspecto psicológico, pero todavía puede llegar a haber alguna cuestión física, ¿no? O sea, no porque ya tenga el paciente un año con dolor, quiere decir que pues ya no tiene absolutamente ninguna lesión. Muy probablemente no del todo, pero alguna cuestión mecánica, alguna cuestión de tejidos probablemente pudiera llegar a ver, ¿no? Entonces, no olvidarnos de lo físico también, no ser tan, en este caso, centrados en que, no, pues el paciente es una cuestión psicológica nada más, entonces tengo que abordar únicamente este aspecto. Entonces, no dejar de lado lo físico y comenzar a incluir cuestiones, por ejemplo, aquí ya versus, bueno, cuando uno está, por ejemplo, pasando por una lesión aguda, evita ciertos movimientos, ¿no? Cuando uno está en una lesión crónica, también evita ciertos movimientos. Hay ciertos movimientos que aumentan la percepción de amenaza de la persona, uno evita realizar ciertas cosas, uno cree que ciertos movimientos pudieran llegar a ser más dañinos, cuando sabemos que realmente los movimientos por sí mismos pues no son dañinos como tal, sino que dependería del grado de adaptación que tiene la persona para hacer ese movimiento. Entonces sí, en la gran mayoría de los casos el tejido pues no va a ser el problema. Sin embargo, pues eso no quiere decir que no tenga que haber una exposición progresiva en la cuestión del abordaje que uno quiera hacer, ¿no? Porque es muy fácil decir, pues el tejido está bien, pues lo cargo. Pues no, porque realmente el dolor es real. O sea, que el paciente tenga dolor, a pesar de que tenga 2 años con él, pues el dolor es real. Y muchas veces es tan real como si sí tuviera una lesión. Entonces, no olvidarnos de eso. Y aquí sí,
irnos, obviamente son procesos pues mucho más largos, no siguen el periodo normal de evolución natural de la enfermedad, pero si ya nos metemos en una cuestión ya un poquito más diferente, porque bueno, es una exposición progresiva, identificar, como mencionábamos, las creencias que el paciente tenga sobre el dolor, sobre lo que lo dañaron, sobre lo que lo pueden dañar, qué movimientos ha estado evitando, cuánto tiempo ha estado evitando estos movimientos. Muchas veces el paciente simplemente con imaginar hacer un movimiento que le genera dolor, ya automáticamente le da miedo, aunque ni siquiera lo haya hecho. Entonces, tratar de identificar esto, obviamente con ya la educación previa y con la entrevista inicial previa, pues uno ya logra entender todo esto, ¿no? O sea, o la mayor parte de ese tipo de cuestiones ya lo lograría entender en su momento. Obviamente durante el tratamiento, pues alguna cuestión nueva va a ir surgiendo, pero mínimamente el grueso creo que ya lo tenemos para poder ahora sí progresivamente exponer al paciente, ¿no? En el tratamiento. Correcto, la verdad que para mí este tema me parece súper interesante. Primero, pues también mencionar, ¿no? El dolor crónico es un dolor que se mantiene en el tiempo por varios meses, incluso años. Ya, muchas veces también el problema nace de la idea de que lo crónico simplemente es un dolor agudo que perdura en el tiempo. Y no, hay muchos cambios a nivel, o sea, a nivel central, sobre todo a nivel del cerebro, donde básicamente la alarma que dispara el dolor se queda activada. Puede que el tejido ya esté mejor, esté recuperado, pero la alarma sigue activada. Es como el dolor fantasma, creo que es lo más similar. Ya no hay mano y duele la mano, ¿ya? Entonces es algo parecido, donde lo que tengo entendido es que las terapias agudas sirven poco, perdón, las terapias pasivas sirven poco en lesiones agudas, pero en crónicas sirven menos, ¿ya? Entonces hay que darle prioridad a lo activo. Y dentro de lo crónico también he escuchado mucho que se recomienda principalmente no enfocarse en la estructura que está generando el dolor o que pensaríamos que genera el dolor, sino buscar trabajar de manera más funcional. Y algo que mencionaste bastante interesante, que es bueno, las personas no vuelven a ser las mismas después de un dolor intenso o incluso bajo, prolongado en el tiempo. Entonces cambia la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de interactuar con su entorno. Entonces se genera algo que se llama la codificación predictiva, que es antes de hacer un movimiento, yo ya imagino que me va a venir el dolor, me va a venir la molestia, ¿ya? Porque es lo que han venido viviendo durante mucho tiempo, genera como una especie de trauma. Entonces ahí tenemos que ser muy, muy buenos en interrumpir esa codificación, en no dejar que el paciente o generar el contexto necesario para que el paciente haga ese movimiento y se dé cuenta que no es dañino por sí. Entonces, eso es lo interesante y ya lo vamos a hablar un ratito. Muy bien, ahora vamos con la siguiente pregunta que también está súper interesante y es, muchas veces el problema no es solo el dolor, sino el miedo al movimiento, que se traduce a largo plazo el dolor genera ese miedo, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias utilizas para trabajar en pacientes que evitan moverse por temor al seguirse lesionando o a que el dolor incremente? Bueno, primeramente entender que esta cuestión del miedo, pues es algo completamente válido, ¿no? Muchas veces uno asocia nada más, por ejemplo, o uno acepta o le da buena credibilidad a cuestiones, por ejemplo, en tratamientos, no sé, psicológicos, ¿no? A un trauma que tuviste en el pasado, que bueno, uno entiende que ese trauma te va a generar ciertos comportamientos a futuro. Bueno, en cuestión del movimiento es completamente igual, a pesar, o sea, pero hablando en este caso de estructuras corporales, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ya entendiendo que el miedo es algo completamente válido, pues el miedo no se quita de golpe, ¿no? O sea, es muy complicado quitar el miedo de golpe. ¿Cómo se quita? Como mencionaba anteriormente, una exposición gradual, o sea, una graduación, una dosificación en el que tanto voy a hacer durante cierto periodo de tiempo y con eso ir progresando, ¿no? Ahora, estrategias, pues puede haber muchísimas, ¿no? Simplemente, pues la propia exposición gradual ya es una estrategia para la cuestión del miedo al movimiento. Pero, por ejemplo, cambiar el foco de atención, integrar dinámicas que hagan a la persona, pues no distraerse, pero sí generar por ejemplo, un juego, ¿no? O sea, tal vez la dinámica del juego es moverte, no sé, reventar balones, tirar conos, meter goles, meter canastas, pero tú estás trabajando una flexión de cadera, o estás trabajando una flexión de hombro, o estás un patrón de empuje, una rotación, entonces, pero ya la mente no está enfocada en este aspecto, ya no está enfocada en que tengo que mover la estructura que me duele, sino tengo que girar y meter la canasta, ¿no? Tengo que girar y pasarle la pelota a mi compañero, tengo que evitar que el globo se caiga. Entonces, todo esto ya cambia automáticamente el cómo uno aborda, ¿no? Porque ya no es simplemente el movimiento, sino es darle un sentido y un fin al movimiento que haga que mi mente no se enfoque
específicamente en que me va a doler, sino en que tengo que lograr una acción, ¿no? Experiencias positivas también, en este caso, que los movimientos sean muy a conciencia, muy controlados, tratar de, por ejemplo, meter cierto tipo de pausas, trabajar de forma más despacio, más conectada con la persona, que haya un biofeedback. Bueno, en este caso, por ejemplo, ahorita habla mucho de todas esas terapias como virtuales, de realidad virtual, tienen ese sentido, ese fin, a fin de cuentas. Digo, no todos pueden acceder a ello, es completamente obvio, pero el fin es ese, cambiar el foco, hacer un patrón de movimiento, hacer una acción, pero cambiar el foco de atención. Entonces se ha visto que funciona bastante bien y pues tal vez será cuestión de tiempo en donde se empiecen a involucrar un poquito más, ¿no? Pero ya no estamos hablando simplemente de estructuras, sino estaríamos hablando de todo el compendio de lo que se necesita para mover algo, ¿no? Me llama mucho la atención lo que mencionaste, que hay varias técnicas entre las cuales a mí me gusta aplicar bastante y bueno, inconscientemente lo terminamos haciendo, la TCC, terapia cognitivo-conductual. Eh, dentro de esas técnicas pues viene lo que mencionaste, la exposición gradual a situaciones que de pronto me generan un poco de estrés, ansiedad, pues dolor, ¿no? Entonces es muy importante ya que también este tipo de técnicas o sí, este tipo de abordaje también habla acerca de entrenar pues las habilidades sociales y pues usarlo a modo de afrontamiento al problema, pues, ¿no? Me gusta también la idea de hacerlo de carácter lúdico, lo uso bastante y da buenos resultados. El paciente se siente muy feliz, muy contento cuando se lo hace a carácter de juego. Y lo he aplicado con pacientes desde 5 años de edad hasta con pacientes de 90 años de edad y no cambian, literal. Somos niños siempre. Qué bonito. Bien, continuando con las preguntitas. ¿Cómo aplicas conceptos como la exposición gradual al movimiento dentro de tu práctica clínica? ¿Cómo lo manejas? Justo que ahorita lo estamos comentando. Habiendo, por ejemplo, evaluado inicialmente a la persona, en este caso ya pude haber identificado qué movimientos son los que el paciente teme, ¿no? En este caso, entonces, ¿cómo aplicas una exposición gradual? Pues bueno, ese movimiento que el paciente teme, no lo evitas, sino tratas de adaptarlo con una cierta progresión, tal vez, no sé, un ejemplo, va a ser 3 niveles de progresión, ¿no? El nivel A es pues más fácil, el nivel 2 es más complicado y nivel 3 pues ya es la realización completa de ese movimiento, ¿no? Y empezar con el nivel 1, empezar con el primer nivel y uno progresar. ¿En qué va a progresar con ese ejercicio aparentemente sencillo? Bueno, puede progresar en varias cosas, en rango de movimiento, ¿no? ¿Qué tanto vas a flexionar? ¿Qué tanto vas a subir? ¿Qué tanto vas a bajar? Ahora puedes progresar también en carga. ¿Qué tanta carga vas a cargar? ¿Qué tanto vas a mover? ¿Qué tanto vas a jalar? Y también uno lo que puede progresar mucho, y es muchas veces lo que se deja de lado, es progresar también en el contexto en el cual la persona lo está haciendo. A lo mejor la persona se siente súper bien, súper a gusto haciéndolo contigo, pero tal vez en un trabajo en casa, en que su contexto cambie, que cambie su casa, que cambie las personas con las que están, que cambie quién lo ayuda, a lo mejor ahí pues no progresa tanto, ¿no? Porque a lo mejor cuesta más. Entonces, se puede progresar, no solo progresar es subir carga, subir peso, ¿no? Progresar simplemente es que la persona lo pueda hacer de forma autónoma, por así decirlo, ¿no? Entonces, aplicar la exposición gradual en la práctica, pues básicamente es un patrón de movimiento, un ejercicio, algo que la persona está evitando, qué estrategias puede uno hacer para que sea más sencillo realizarlo, ¿no? Por ejemplo, ahorita me viene el ejemplo de, ¿por qué digo? Porque atendí el día de ayer a una paciente de hombro. A ella le cuesta mucho levantar el hombro. Tiene, o sea, mucho, mucho dolor. Tuvo como una recidiva y volvió a aumentar su molestia en el hombro. Entonces, le cuesta, por ejemplo, flexionar. Bueno, ¿qué hago yo con ella en este aspecto? Mano sobre una mesa y que deslice, ¿no? Por así decirlo. Entonces ya cambia automáticamente. O sea, es el mismo movimiento, es una flexión de hombro, pero contra gravedad. Ya no se tiene que involucrar ella en cargar un peso, en levantar su brazo así contra gravedad, sino en empujar algo, ¿no? Mover algo en la mesa. Pero es una flexión de hombro. Entonces podría ser, digamos, un primer nivel en una lesión de hombro, por así decirlo. Pero mismo caso va con un patrón de sentadilla, con un patrón de empuje, un patrón de jalón, un patrón de bisagra de cadera, que por ejemplo el dolor lumbar es algo que está muy limitado muchas veces, que es simplemente el flexionar la cadera hacia enfrente. Entonces hay muchísimo tipo de progresiones. Aquí también va mucho
de la imaginación que uno tenga, que probablemente es de lo que más cueste a ciertas personas. Me incluyo, a mí me cuesta mucho imaginar ese tipo de cosas, por eso me era muy difícil la cuestión pediátrica. Por ejemplo, a mí nunca se me daba bien porque me costaba mucho imaginar eso. Entonces ya, obviamente trabajándolo y viendo opciones y todo esto, pues quieras o no, uno se va adaptando a eso y va generando ciertas estrategias de cómo gradualmente poder, con actividades aparentemente sencillas, pues trabajar un patrón de movimiento, ¿no? Y digo, hablando de dolor crónico en este caso, yo creo que el dolor lumbar, por ejemplo, el dolor de rodillas y de hombro probablemente sea lo más, y el cervical tal vez sea lo más común, entonces hay muchísimas progresiones de ese tipo de movimientos básicos, ¿no? Rotaciones, inclinaciones, flexiones, extensiones, abducciones, entonces encontrar el momento exacto o el patrón exacto en el que el paciente puede llegar a ocupar esa ayuda y empezar desde ahí, ¿no? Empezar desde ese patrón que tú ya previamente se supone que evaluaste cuánto puede mover o no puede mover la persona, ¿no? Sabes que ¿cómo es? Me llamó la atención lo que mencionaste del paciente pediátrico. Yo también lo vi a esos pacientes. Y mi primer paciente pediátrico tenía 6 años bueno, tiene 6 años de edad y tiene incluso un grado de autismo. Entonces, súper, o sea, se me hizo complicado buscar la manera en que, en abordarlo, literal, porque no solamente es difícil la parte del abordaje como tal, sino que también viene la parte de que se distrae rápido, se distrae súper rápido. Entonces tenía que buscar la forma en cómo persuadirlo para llamar su atención y poder realizar la actividad pues que se tenía prevista para su beneficio, ¿no? Por ejemplo, yo quería hacer algo como que una especie de descarga de peso porque tuvo una fractura en supracondilia del húmero distal, entonces de Garland tipo 2, una fractura ya desplazada, y estaba ya en la fase de descarga de peso. Y pues la que se me ocurría era arrimarnos, como hacer semiflexiones en la pared. Y me hacía dos y se iba corriendo, se distraía. Y yo, chulo, ¿qué hago? No, ya estaba cabezón, estaba así, no sabía qué más hacer. A ver, yo digo, pero bueno, podemos hacerlo de otra manera, podemos hacerlo gateando. Y comenzamos a hacer literal, gateando muy despacio, pero a modo de carrera, por así decirlo. Literal, me puse a gatear junto con él y hacíamos carreritas. Ya, y como íbamos muy rápido de pronto para la etapa en que estamos, ¿sabes qué? Vamos haciendo carreras, pero hagamos carreras de tortugas. Entonces nos poníamos una almohada en la espalda y simulábamos que era una tortuga y íbamos despacito. Y pues ahí estaba involucrada el cargo de peso en ambas manos, pues no. Y súper chévere, ¿sabes? Literal, depende mucho de tu creatividad. Sí, eso es bueno, aquí se le dice como el coco, ¿no? O sea, no sé cómo se diga ya, pero eso es mi coco, por ejemplo, o sea, el imaginarme este tipo de cosas, ¿no? Me cuesta, me cuesta, me cuesta. Y digo, cuando estuve, por ejemplo, aquí, pues hay CRIT, hay Teletón, ¿no? Entonces, cuando estuve en la universidad, o sea, rotando por esas áreas, es cuando más tú pude desarrollar eso, pero realmente sí lo llegué como a dejar un poco de lado, pero me di cuenta que así como tú dices, ¿no? Todos somos niños, todos ocupamos jugar, todos ocupamos divertirnos, entonces creo que es como una cuestión en la que uno puede llegar a desarrollarse tal vez un poco más en este aspecto, pues de idearse, ¿no? Idearse. Y a fin de cuentas, uno se idea cosas tomando en cuenta la necesidad de la persona. Entonces, también como vocación, el hecho de querer ayudar a la persona, pues quiera o no, uno le tiene que ir desarrollando, ese tipo de habilidades para poder afrontar o abordar a la persona como debe de ser, ¿no? Exacto, yo sí considero que, bueno, en ese caso yo me siento bendecido, yo sí tengo mucha creatividad, yo rapidito me ingenio actividades, juegos, y yo creo que si una persona disfruta de la terapia, es mucho más fácil que se recupere, porque ya de plano se genera esa alianza que la persona dice, quiero ir, porque no solo me mejoro, sino que divierto, me gusta el proceso. Y bueno, pues me gustaría compartirles dos casos distintos en los que yo aplico esta exposición gradual. Tal vez no tan gradual, porque avanza rapidito en una sola sesión, pero que da muy buenos resultados. Uno, por ejemplo, fue con un paciente que tuvo una lesión de espalda, donde le hicieron una intervención quirúrgica. Si no me equivoco, le hicieron una artrodesis, porque el paciente no se acordaba, los hijos no habían nacido en esa época, tenía 30 años esa cirugía, entonces era una lesión de toda su vida. Tenía un dolor muy leve, pero que 2 veces en toda su vida fue demasiado intenso que no pudo caminar. Entonces su miedo era a que el dolor aumente
y hacer movimientos como agacharse, por ejemplo, porque le generaba mucha incomodidad. Entonces, yo me di cuenta que él tenía la fuerza y tenía la movilidad para hacerlo, pero el miedo era lo que lo limitaba. Entonces, ahí era dolor crónico y miedo. Entonces, la misión que yo me puse es que logre flexionar el tronco o la cadera hacia adelante para que mejore el centro de gravedad y se le haga mucho más fácil levantarse de la silla, porque él no podía levantarse solo, siempre necesitaba o agarrarse de alguien o de algo. Entonces yo le dije, le voy a demostrar que puede hacerlo solo. Y comenzamos a trabajar esa bisagra de cadera, que haga el cuerpo hacia adelante. El problema es que me inclinaba hacia adelante y ya tenía miedo de que el dolor aumente o de caerse de boca hacia adelante. Entonces, ¿cuál fue la creatividad que tuve? Lo que se me ocurrió es, lo senté en una silla, puse una silla delante de él y encima de esa silla puse un par de pesitos, unos como 5 o 6 kilos de peso. Y la misión que le di es, con sus 2 manos, empuje la silla un poquito, ¿ya? Y eran 10 repeticiones, pero con cada repetición tenía que tocar la silla y empujarla un poquito más. Entonces, a la 10ª repetición ya había movido 10 centímetros. Entonces pasó de inclinarse un poquito a inclinarse ya 10 centímetros más hacia adelante. Y así eran 3 series, entonces imagínense, para la repetición número 30 ya había avanzado bastante. Y él ni cuenta se da porque no se enfoca en mover más la columna, se enfoca en empujar la silla. O sea, eso es el más claro ejemplo de foco atencional. O sea, fue un foco externo porque la misión fue únicamente empujarlo. No importaba el resto, solo empujar. Y al final, en la última repetición, ya que estaba terminando, yo le digo, no se mueva, quédese ahí. Le digo, mire el piso. Mire usted, y se dio cuenta que estaba súper inclinado, ya una flexión muy buena, sin dolor, sin molestia, y ahí fue como que fue un clic que él hizo, dijo, o sea, puedo hacerlo, y ahí se dio cuenta. El problema que tuve con ese paciente es que tenía un deterioro cognitivo y literalmente me tocaba hacer eso cada sesión porque se olvidaba lo que hacíamos. Entonces, esos es retos que tenemos en la área geriátrica. Pero bueno, me dio mucho gusto porque fue una de las estrategias que me ayudó a progresar de manera gradual, pero relativamente rápido, o sea, en una sola sesión ya mejoraba bastante. Otro caso también donde lo trabajo de muy similar, porque a la larga también nos sirve como una especie de retroalimentación, un biofeedback, por ejemplo, pacientes que tienen que mejorar el rango de movimiento de flexión de rodilla. Por el caso más típico que me ha tocado es artroplastía total de rodilla, adultos mayores. Entonces lo que hago es, se acuestan boca arriba, flexionan la rodilla hasta donde puedan y les pongo un objeto, una pesa tobillera, una pluma, una tapa, cualquier cosa, un objeto que esté como límite. Entonces yo lo que le digo es, quiero que me haga 10 repeticiones, pero que con cada repetición su talón lo empuje un poquito más, o sea, cada que flexiona la rodilla, que el talón lo toque y así sea que lo mueva 1 milímetro, pero que lo mueva, no importa cuánto, pero que lo mueva. Y en ese proceso exactamente igual, a la 10ª repetición pasó de flexionar, no sé, 90 grados a flexionar 95 grados. Esos 5 grados que mejoramos ya es una mejora activa porque lo hizo solito, sin manipular ni nada, únicamente a punta de fuerza y de tratar de tocar o de cumplir la meta, que es tocar el objetivo y empujarlo. Entonces, esos son ejemplos de exposición gradual, no tan gradual porque se hace relativamente rápido, pero que me han sido muy eficientes y ahí se las comparto. Sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Todo dependerá también de la respuesta al paciente. Probablemente si tú notabas que pues el miedo era demasiado o que hasta la expresión facial, por ejemplo, de esta persona adulta mayor cambiaba, pues no vas a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Tal vez cambien estrategias, es otra cosa, pero entender mucho esta cuestión o respetar mucho la sensación del paciente, yo creo que, o sea, no ensimismarnos únicamente en lo que yo quiero lograr, ¿no? Sino en cómo el paciente está percibiendo esta sensación. Mismo caso con la flexión de rodilla, ¿no? Porque puede sí llegar a ser muy doloroso. Sin embargo, pues se pueden buscar estrategias, así como tú lo encontraste, para poder mover, aunque sea un poquito, con ese poquito, al menos en etapas agudas, pues súper, súper de ayuda, ¿no? Pero sí, o sea, estar muy al pendiente de las sensaciones, ¿no? Sí tener, obviamente, algo objetivo, como, no sé, un goniómetro, pero a fin de cuentas, sí tratar de identificar mucho la sensación de la persona, ¿no? Correcto, completamente. O sea, no es de que a todos le voy a hacer eso, no, sino que hay que evaluar. ¿Esa persona puede responder bien a este tratamiento? Sí, vamos, se hace. No, se busca otra alternativa. Y también pues las fases, ¿no? Tal vez cuando está muy agudo, muy adolorido, esa rodilla hecho pelota, probablemente no funcione. Ya, entonces hay que también tener el tino de saber más o menos cuándo podría funcionar. O al menos probarlo y si ver que no funciona, pues se aplica otras estrategias. Pero bueno, esa es una de las formas en las que se puede hacer exposición gradual. Muy bien, vamos con la pregunta número 8. O sea, siguiendo, y es, si tuvieras que llegar a la clínica, si tuvieras que llevarlo a la práctica clínica, ¿en qué
proporción sueles utilizar terapia activa frente a terapias pasivas y en base a qué tomas esa decisión? Ok. Realmente yo creo que así decirte, no, pues un 80-20, un 70-30, pues sí sería como algo muy simplificado. Tal vez no hay un porcentaje fijo tal cual. Lo que sí es entender que lo activo va a ser el eje, ¿no? Lo activo desde la escucha, como hemos mencionado desde el inicio, y desde la escucha, desde el entendimiento, desde el que el paciente me retroalimente a mí lo que está escuchando, ya es el eje, eso ya es lo activo, y lo pasivo pues sería el complemento. Ahora, en porcentajes, si lo tuviera que poner, yo creo que es, hablando así desde esa perspectiva de lo activo o de lo que es lo activo, yo creo que sí sería un 100% activo, y pasivo pues habría que ver en qué situaciones sería necesario utilizarlo, ¿no? Pero que es activo 100%, pues yo creo que sí. Si hablamos, obviamente, o tomamos en cuenta que lo activo es desde que el paciente te entienda o te pregunte o se involucre cognitivamente, verbalmente, pues yo creo que tiene que ser un 100%. Bueno, creo que tiene que ser así y trato de que sea así. Yo creo que no he tenido un caso en el que solamente haya sido pasivo o que haya sido 80 pasivo, 20 activo, ¿no? Por ponerlo, digamos, en una cuestión de porcentajes. Yo creo que aquí la idea es que siempre haya algo activo, o sea, siempre en el 100% de las intervenciones haya algo activo, por más mínimo que sea, y que se progrese buscando esta, como tú mencionabas, ¿no? Que el paciente lo pueda hacer por él mismo, ¿no? Buscar esta autonomía. A fin de cuentas, esa es la meta de lo activo, ¿no? Que el paciente pueda hacerlo solo, que no dependa del tratamiento de lo pasivo, que no dependa de ir a consulta, que no dependa de que lo muevan, que no dependa de que le hagan. Entonces, siempre y cuando ese sea el objetivo, yo creo que usar un 100% activo en la cuestión del tratamiento es pues lo más indicado, ¿no? No quiere decir que ese 100% solo sea 100% activo. A lo mejor de 100% fue un 40% de personas a las que se les aplicó alguna intervención pasiva. Puede ser, pero si ya hicimos algo activo, pues automáticamente pues cambia, ¿no? Cambia la forma en la que la persona lo recibe y en el cómo uno va a ir progresando conforme vayan avanzando las sesiones o cómo vaya evolucionando la persona, ¿no? Mira, algo que me dejó marcada una frase de un gran mentor mío, Tomás Bonino, una vez dijo: nada aprendido o nada desarrollado en la camilla es extrapolable a la práctica diaria. O sea, hay que hacer cosas activas porque lo pasivo difícilmente se extrapola a la parte de la vida cotidiana, el movimiento real. Entonces, tal cual. Yo también considero que no hay un porcentaje como que exacto, ideal, idóneo, pero sí o sí la parte activa debe ser el pilar, el núcleo, porque es lo que realmente va a hacer que el paciente mejore a un mediano y a un largo plazo, que es lo que realmente nos interesa. A un corto plazo la pastilla lo puede hacer, pero a un mediano y a un largo plazo es generar un cambio real y tangible en la vida del paciente. Continuando, Santiago, desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales beneficios que has notado cuando tu paciente tra- este, transcurre, bueno, cuando tu paciente pasa ya de la parte pasiva y se va ya a la parte activa dentro del proceso de rehabilitación? ¿Qué beneficios has notado? ¿Cuáles serían los principales beneficios que podrías nombrar, por así decirlo? Creo que el principal beneficio que uno logra haciendo que el paciente se adhiera, digamos, a un rol activo o a un tratamiento activo es la responsabilidad que el paciente toma sobre su tratamiento, ¿no? Ya automáticamente, si la persona es la que tiene que estar haciendo algo, pues el foco de la responsabilidad cambia, porque ya no es el fisioterapeuta, el nutriólogo, el psicólogo me tiene que hacer algo a mí o tengo que ir a recibir nada más algo, ¿no? Sino yo estoy involucrado, yo estoy invirtiendo tiempo, estoy invirtiendo energía, dinero y me estoy responsabilizando, ¿no? Entonces yo creo que ese beneficio que el paciente tome responsabilidad de sí mismo, que en muchas ocasiones cuesta, aún uno como persona cuesta muchas veces tomar responsabilidad de uno mismo, entonces si el paciente lo hace y lo entiende, pues automáticamente ya cambia, ¿no? Ya se obtiene un beneficio. A su vez, si el paciente se responsabiliza, otro beneficio que se obtiene es que se adhiera de mejor forma al tratamiento. Que la adherencia, a fin de cuentas, sabemos que es el némesis de cualquier programa de salud, porque por muy buen fisio que seas, por muy buen nutriólogo, por muy buen doctor, por muy buen X, lo que sea, es complicado. O sea, si la adherencia depende de muchísimos factores, entonces si el paciente se responsabiliza, tal vez es un pasito más cercano a que el paciente se adhiera de mejor forma, ¿no? Entonces ya tienes otro beneficio. Y como tercer punto, yo diría que el otro tipo de beneficio, si nada más doy tres,
sería el desarrollo de hábitos en la persona. Yo creo, ese beneficio, simplemente el hecho de que el paciente entienda que tiene que moverse, pues ya es que tiene que estar activo, o sea, tiene que hacer alguna actividad de forma proactiva, ¿no? Por él mismo. Entonces, ya estoy desarrollando un hábito. ¿Qué hábito? Por ejemplo, hablando de la fisioterapia, pues el que más nos compete tal vez sería que el paciente comience una vida más activa, deje el sedentarismo, haga un poquito más de ejercicio, ¿no? Entonces ya es un beneficio extra que estoy obteniendo de que el paciente se haga más responsable y del que el paciente se adhiera más a la sesión o que se adhiera simplemente al tratamiento, ¿no? Entonces, si desarrollo hábitos, digo, podemos empezar con el del ejercicio o con la actividad física, tal vez, aunque no sea o no llegue a ser ejercicio, porque hay diferencias tal cual entre actividad física y ejercicio. Puede empezar después de eso a que el paciente cambie otro hábito, ¿no? Entonces, aparte, por ejemplo, otro beneficio sería una menor dependencia de la persona. Si el tratamiento es más activo, el paciente depende menos. Entonces, el paciente gana dependencia, gana autonomía, gana confianza corporal. Entonces, ya cambia completamente el cómo el paciente está tomando, cómo está viviendo su proceso de rehabilitación, ¿no? Pero todo simplemente desde el hecho de responsabilizarlo a él, ¿no? Generalmente luego se escucha de que no, pues el fisioterapeuta tiene el, el 70% de la responsabilidad o el 50-50. Pues no, realmente yo creo que el fisio como guía sí tiene mucha responsabilidad como guía, pero dentro del tratamiento el paciente yo creo que debe tener el 80-90% de responsabilidad en que se llegue a cumplir de forma correcta, ¿no? Siempre y cuando el fisio haya establecido bien una alianza, haya propuesto objetivos plausibles, haya entendido las necesidades de la persona, haya hecho un buen trabajo. Ahora sí yo creo que depende mucho más de la persona, pero es como lo que mencionábamos antes, ¿no? ¿Qué estás dispuesto a dar? ¿Qué estás dispuesto a ceder? ¿Qué estoy yo como oficio dispuesto a cambiar también para adaptar el tratamiento a ti? Entonces sí es más, pues más complejo, ¿no? Pero yo creo que esas cuestiones, la responsabilidad, la mejora de adherencia, la cuestión de los hábitos, una menor dependencia serían los principales beneficios que uno pudiera llegar a desarrollar en la persona, ¿no? Me parecen excelentes. A uno que me gustaría agregar es básicamente la educación que se gana con el paciente y más que la educación es la creencia, ¿no? Que el paciente pasa de creer que con lo pasivo se va a recuperar y experimenta lo activo y se da cuenta que es un cambio por completo. Me pasa mucho con mis pacientes que me dicen, antes de estar con usted, yo iba con otros fisios, me ponían X aparatos costados y no veía resultados. Estoy con usted y en la mitad del tiempo ya me siento mejor. Entonces, hacen ese cambio de chip y eso comienza de una u otra manera a mejorar la profesión. ¿Por qué? Porque ese paciente se lo cuenta a otra persona y empieza a cambiarle el chip de tal vez lo que necesites no es tanto lo pasivo, sino que moverte un poquito más, hacer un poco más de movimiento, ejercicio, actividad, cambiar el estilo de vida, un poquito más saludable, mejor sueño, mejor alimentación, más hidratación. Entonces, a la larga, con fe, espero que suceda, que cambiándole el chip a los pacientes ayuden a regar esa información y aparte, pues si es que les toca llegar a otro oficio, que le exijan realmente ese oficio calidad de servicio. Entonces, eso creo que también puede ser algo interesante, educar al paciente para que el paciente no se crea lo que viene y le cuenta cualquier oficio y aparte, pues exigir y compartir la información correcta. Sí, yo creo que ese proceso de aprendizaje social, digamos, como sociedad, es largo, ¿no? O sea, digo, uno cree a lo mejor porque lo ve a diario que se cambia mucho, ¿no? Que va uno mejorando, que las personas van cambiando, pero luego uno sale luego a veces a la realidad y te das cuenta en muchas ocasiones que todavía está muy adherida a esa idea de la cuestión pasiva, ¿no? No creo que no te comenté, pero por ejemplo en enero, a principios de este año, viajé a Perú, fui de vacaciones, entonces platicando con familiares, estuve muy cerca ahí de hecho de ustedes, platicando con familiares, con tíos, con primos, me daba cuenta de que ellos el enfoque o la idea que todavía tienen en la rehabilitación, pues es muy parecida aquí en ese aspecto, o sea, es muy pasivo, o sea, hay muchísimos lugares, muchísimas zonas en donde es lo único que se oferta, ¿no? Entonces yo creo que hasta que la sociedad como tal entienda la magnitud o el beneficio general que puede llegar a generar, a obtener de la fisioterapia, como es o como entendemos la fisioterapia hoy en día, 2026,
pues va a pasar tiempo, pero así como tú dices, con esos pequeños labores, con esos pacientes que van corriendo la voz, que van hablando de esto, pues se puede llegar a hacer, ¿no? Pero así como tenemos 50, 60, 70 años de historia de fisioterapia pasiva, pues digo, no espero que no sean 50 años de fisioterapia, o sea, en este cambio. Yo creo que no, porque digo, ya las redes sociales y internet, todo eso, pues cambia completamente, pero pues sí, ¿no? Ir ahí como picando piedra socialmente es pues lo importante, ¿no? En este aspecto. Es echar nuestro granito de arena. Y bueno, pues también este podcast bastante, tener ese alcance de llegar al que está estudiando, al que recién se graduó, al que ya tiene tiempo trabajando y a la persona que está buscando quien le ayuda. Que vean otros panoramas, que vean otra información. Yo siempre digo, no digo que sea el mejor, no digo que sea el peor, pero busco transmitir algo diferente. Que lo común es muchísimo, pues tratar de ver otro punto de vista que puede llevarte más, puede llevarte menos, pero es una forma distinta de hacer las cosas. Y eso es lo que trato de transmitir y pues de ahí sale. Es curioso lo que mencionaste, Santiago. Te diste cuenta de cómo es la cultura respecto a la fisioterapia por aquí, pues porque eso influye bastante, pues no, la región en donde te estás enfocando, donde estás analizando, va a ser distinta el abordaje fisioterapéutico, ¿no? O la forma de pensar de los fisioterapeutas. Y es un problema aquí aún un poquito grande, porque hay muchos colegas que a pesar en la actualidad siguen promocionando masajes a $7, masajes relajantes a $4. Entonces, realmente depende de todos, pues, ¿no? Nosotros podemos poner nuestro granito de arena, pero depende de todos, que vean nuestra profesión como lo que realmente es y lo que realmente sirve, pues, ¿no? Más no solamente un masaje o masaje 2x1 en pareja y qué feo se escucha, pero pasa. Al menos acá, allá en México, ¿qué tal se maneja esa parte? ¿También? Pues es lo que mencionaba, yo pensaba que aquí iba a ser diferente, ¿no? O sea, o allá iba a ser diferente cuando fui, pero no. O sea, realmente yo lo veo muy parecido. Al menos en los entornos en los que me estuve moviendo, pues la fisioterapia tiene esa misma idea, ¿no? O ideología en ese aspecto. Digo, uno luego tal vez cae mucho en el sesgo de que solo nos desenvolvemos, por ejemplo, o solo consumimos cierto tipo de contenido, ¿no? Entonces, ok, nosotros entendemos que la fisioterapia es diferente, pero la gran mayoría de fisioterapeutas o de personal sanitario en general no consume ese tipo de contenido también. Entonces, uno dice, ah, pues mira, no, tal persona dijo tal cosa, ok, lo escucharon muchas personas, se va a cambiar algo, pero luego uno va a la práctica y dices, oye, pues todos tenemos acceso a esta misma información, ¿por qué no llega a todos, no? O sea, ¿por qué yo sigo pensando diferente o por qué tú sigues pensando de otra forma? Entonces, tal vez siento que a veces nos ensimismamos o nos ponemos mucho en la burbuja de que, bueno, pues veo demasiada información porque mi algoritmo me arroja cierto tipo de información. Bueno, yo creo que todos van a estar igual, yo creo que ya la fisioterapia está cambiando, pero luego vamos al día a día y digo, pues todavía hay colegas que hacen lo mismo o que siguen aplicando otra cosa, o como tú dices, en los masajes 2x1, que más parece spa que fisioterapia. Entonces, realmente, ¿hasta qué punto, no? O sea, ¿cuánto tiempo o qué tiene que pasar para que comience, o bueno, ya comenzó, pero que se magnifique, ¿no? La respuesta o el cambio de lo que uno quiere lograr, ¿no? En la fisioterapia. Pero sí, no, tal cual, ya sea, por ejemplo, lo que yo vi en Perú, lo que veo aquí en México, y digo, en mayor o menor medida por zonas o por escuelas llega a cambiar, pero a nivel global, pues es muy parecido, ¿no? Y lo que ustedes ven en Ecuador, pues es básicamente similar, ¿no? Pero, pues como decimos, poco a poco tiene que cambiar, ¿no? O sea, la verdad, la realidad y la mejoría tiene que prevalecer en algún punto y va a llegar a pasar algo en donde va a empezar a magnificarse y digamos como una bola de nieve, ¿no? A empezar cada vez a agarrar más terreno y a ganar un poco más de espacio o del espacio que queremos obtener, ¿no? Correcto. Lamentablemente, pues creo que es casi, no imposible, pero muy difícil salir de nuestra burbuja, porque a la larga, pues estamos dentro de una burbuja que es lo que nos rodea. En las redes, por ejemplo, el algoritmo te muestra lo que quieres ver y solo eso, y no ves nada más allá. Pero el hacer ese tipo de cosas, de salir, de preguntar, de indagar, pues te sales un ratito de tu burbuja y ves la realidad en otros mundos, en otras áreas. Entonces, por ejemplo, ahorita me pasó justamente ese checo de realidad que tú dices, porque últimamente, gracias a Dios, los pacientes que me llegan son pacientes que literalmente llegan a mí pidiendo que les ayude a hacer ejercicio.
tal cual, que es complicadísimo, pero me está pasando, digo, chévere, y es porque ven que el contenido que yo hago es eso, ayudar a que un paciente que no podía hacer X cosas ahora pueda. No tanto el dolor, que el dolor es parte de, pero más bien es función, ganar función. Y chuta, yo me siento afortunado porque qué belleza, o sea, literalmente los pacientes que yo quiero atender son los que me buscan a mí. Pero eso también toma tiempo y bueno, eso es un tema de redes sobre todo, de cómo uno se proyecta o cómo uno se vende. Y es raro, ¿eh? Lo que te pasa. O sea, que llegue el paciente sano, entre comillas, pero que a lo mejor no puede hacer algo. O sea, que él proactivamente decida, yo quiero hacer ejercicio, yo quiero... Es raro. Generalmente llegan ya cuando están lesionados, cuando tienen algún problema, pero que lleguen como en una cuestión de preventiva, digamos, pues es complicado. Pero qué bueno, la verdad, que se ha logrado. Digo, a lo mejor las redes, por ahí TikTok ayuda muchísimo, yo creo, en ese aspecto. Sí. Pero qué bueno que sí. De hecho, he visto muchos, bueno, me salen luego a veces los lives que haces en las mañanas, sobre todo, y veo bastante gente conectada, preguntando. Digo, mira, pues así tiene una respuesta. Digo, las mañanas yo casi no me meto, entonces cuando me meto digo, o sea, se ve muy, muy interesante cómo la respuesta de la gente picando piedra, ¿no? Porque pues ya cuánto tiempo llevas, un año, ¿no? O más, yo creo. Pero la gente, o sea, quieras o no, ahí la espinita de querer hacer algo más, de mejorarse, de un propósito nuevo, tal vez, algo ahí va picando piedra, ¿no? Correcto, y sí, es ahí tal cual, es un trabajo de tiempo, de tiempo y yo creo que también bastante estratégico. En mi video nunca han visto, creo yo, un agente físico, entonces la gente que busca agente físico no me busca a mí porque no es lo que yo reflejo. Entonces también consejo para todos los colegas que se exponen a redes, muestren lo que quieren realmente hacer. Si quieren trabajar con ejercicio, muestren que hacen ejercicio y ya, no le metan más cosas que terminan confundiendo al público objetivo que serían los pacientes. Y bueno, yo creo que estamos terminando. Recién ahorita se viene la idea directamente, la era decirla al inicio, pero bueno, lo voy a comentar. Y es que también me ha pasado muchas veces con colegas que piensan que la terapia activa es únicamente hacer ejercicio. O sea, enfocándonos en la parte estructural, dejando de lado la parte cognitiva que ya entendemos que es importante, piensan que la parte estructural simplemente es hacer ejercicio y ya, y no ven todas las otras alternativas que hay dentro del abordaje activo. Y como pequeño gran resumen, también mensaje que nos dio mi gran mentor Tomás Bonino, separa el abordaje activo en 4 áreas principales. Uno, activo enfocado en la estructura. ¿Qué significa esto? Lo típico, ejercicio, dosificación, series, 10 repeticiones y listo. Eso es enfocando en trabajar netamente la estructura. El segundo, que es mi favorito y es el que más trabajo yo, enfocado en la parte neuromotora, que es entendiendo que los músculos se mueven por acción de un cerebro, de un sistema nervioso central. Si logramos y trabajar basándonos en ese sistema nervioso, todo va a funcionar mejor. Y ahí viene una explicación que él da muy buena, y es que los pacientes vienen con una estructura que no tienen la capacidad para hacer X cosa, y adicional que pierden la capacidad de saber lo que tienen que hacer. O sea, una cosa es poder hacerlo y otra cosa es saber hacerlo. Entonces, con el abordaje pasivo, muchas veces logramos que tengan la capacidad de hacerlo, de que el músculo tenga más amplitud de movimiento, pero no necesariamente va a tener control o fuerza para controlar todo el rango, por ejemplo. Entonces, ahí viene la parte del saber, del aprendizaje. Y ahí viene la parte pedagógica, el aprendizaje motor, por ejemplo. Entonces, toda esta parte neuromotora se enfoca en eso, en que la estructura o el sistema logre aprender a hacer algo que probablemente olvidó. Pasa mucho, por ejemplo, con la inhibición artrogénica, que por un proceso agudo de mucho dolor se inhibe toda una zona y tiene que volver a aprender a cumplir su función. Entonces, eso es lo que, de las cosas que más me gusta. Pareciera que fuera neurorehabilitación, pero no. Tiene que ver, pero no, no es eso. Y yo lo uso muchísimo porque muchas veces nos olvidamos que esa estructura muy probablemente perdió o olvidó las funciones que está diseñada a hacer por el proceso que tuvo de lesión. Entonces, no solo es que recupere la capacidad, sino que también que aprenda a volver a hacer la función que cumplía. Ese sería el segundo punto, la parte neuromotora. De ahí viene el tercer punto, que es abordaje activo en pacientes con dolor crónico, que el abordaje cambia un poco, como mencionábamos, se enfoca mucho más en la persona, en mejorar la función y eso, principalmente eso, en la persona, que la persona sea mejore a nivel de salud y en la función. Más allá de que el dolor se module, que el dolor no se lo mida tanto por intensidad, sino por qué tanto involucra en mi vida.
Por ejemplo, el dolor me deja dormir o no me deja dormir, o en qué momentos del día influye. Con que molesten menos horas del día ya hay una mejora, sin la necesidad de que sea más o menos intenso. Porque muchas veces la escala de visual analógica eleva deja de ser útil porque solo se enfoca en un aspecto que es la intensidad y deja de lado los otros aspectos como el miedo, la conducta, cómo se modifica y todo lo demás. Y por último está el abordaje activo enfocado en la conducta, o sea, en cambios conductuales, cómo mi lesión modificó mi conducta y cómo voy a hacer que recupere una conducta anterior. Entonces, esos son 4 aspectos que nos menciona Tomás Bonino. Como digo, normalmente nos enfocamos en la estructural, que es la principal, pero dejamos de lado las otras que influyen y muchísimo, sobre todo a un mediano y a un largo plazo en el proceso de recuperación. ¿Algo que comentar? Súper completo, yo creo. Súper completo, se entiende, digamos, justo lo que veníamos hablando al inicio, ¿no? Que lo activo no es solo hacer ejercicio por hacer ejercicio o moverse por moverse, sino que tiene un porqué. Digo, tal vez ahí él no toca esta cuestión de lo pedagógico que es que el paciente entienda su lesión, por ejemplo, pero pues, digo, podríamos tomarlo también en cuenta, ¿no? Pero sí, es entender que pues porque la cuestión conductual que menciona es súper importante porque de eso muchas veces determina la creencia y de la creencia determina el grado de intensidad y el grado de intensidad determina, no sé, tal otro tipo de afectación, ¿no? A raíz de ese dolor inicial, ¿no? Pero sí, o sea, como dice, sí, definitivamente no se puede ver lo activo simplemente como algo estructural. Exacto, y muchas otras áreas que son igual o incluso más importantes que lo estructural. Entonces, súper bien ahí. Vamos con ya las últimas preguntas y es, si tuvieras que resumir tu abordaje en consulta, ¿cuáles serían las 3 herramientas activas que más utilizas para tratar pacientes con dolor? 3, mira, en primer lugar, probablemente sea como redundante decirlo, pero para mí es lo más importante en la gran mayoría de situaciones, siempre y cuando sea posible, digamos, hacerlo con la persona tal cual, es la educación. Pilar, para mí, o sea, si tengo que resumir un abordaje activo, bueno, es una educación real. Como hemos mencionado, que el paciente entienda lo que tiene, que entienda su pronóstico, que el paciente sepa qué puede hacer, sepa que a lo mejor conviene no hacer ahorita, por el momento convendría evitarlo, que el paciente cambie esta creencia, que el paciente sepa cómo ir progresando, que el paciente se dé cuenta de que el movimiento no necesariamente tiene que significar dolor al hacerlo. Entonces, que el paciente entienda todo esto de forma activa, que me pregunte, que me lo explique él con sus palabras, que también puede ser otro tipo de estrategia, para mí es lo principal. O sea, yo por mucho que yo le deje otras cosas, que le dé ejercicios, que le ponga juegos, si el paciente no entiende el por qué, muy probablemente uno se quede muy corto, ¿no? En ese aspecto. Ahora, como segundo aspecto, en este abordaje activo, si quiero, o sea, si entiendo el abordaje activo también por algo que el paciente hace por sí mismo, es una mejora completa de hábitos. Tal vez no completa, pero que el paciente entienda cómo es que la mejora de hábitos va a influir en su rehabilitación, ¿no? Entonces digo, tal vez como oficios lo que más nos compete es la cuestión del el tratamiento motor, la cuestión física, el ejercicio, la actividad física como tal, pero si yo puedo aportar en algo, si logro con mi entrevista inicial darme cuenta de que el paciente tiene, no sé, toma muy poquita agua, que tomo a veces que pasa mucho, que yo no sé, la verdad, o sea, se me hace muy sorprendente porque, por ejemplo, yo tomo muchísima agua y no sé, que luego llega una persona y me dice, no, pues como 2 vasos de agua al día. Creo que tenemos la misma botella, de hecho, ¿no? Creo que es igualita. Por ejemplo, que el paciente entienda que a lo mejor tiene que tomar un vasito más de agua al día. Ya estoy mejorando un hábito de hidratación. Que el paciente, por ejemplo, come demasiado tarde, ¿no? Entonces digo, bueno, tal vez recorre 1 hora la comida, cena 1 hora más temprano, ya no cenes 10 de la noche o 10:30. Si llegas a tu casa a las 7, pues cenas 7:30, 8. O sea, no te vayas a dormir tan cargado. Digo, no soy nutriólogo como tal, pero son cosas muy básicas de nutrición que uno puede llegar a aportar en el paciente, ¿no? Entonces, si el paciente activamente entiende esto y hace activamente un cambio en su vida, en un aspecto, en un hábito tal cual, que puede llegar a ser perjudicial para su lesión en particular, pues se implementa, ¿no? Y en tercer lugar, obviamente aquí también entraría el abordaje activo, pues sí o sí es el ejercicio, ¿no? ¿Qué ejercicio? El que el paciente requiera. Ejercicio de fuerza, ejercicio aeróbico, o alguna actividad lúdica,
alguna otro tipo de actividad, simplemente caminar, no sé, lo que el paciente requiere en su momento sería la estrategia, pero yo no la pondría tal vez en el primer lugar, ¿no? Porque sabemos que el ejercicio pues no se va a sostener solo. El ejercicio va a depender de un sinfín de factores. Bueno, tal vez no sinfín de factores, pero de bastantes factores que uno tiene que también tener en cuenta. La alimentación, la hidratación y el descanso, probablemente yo creo que hasta son más importantes que la propia realización del ejercicio en sí, ¿no? Entonces, no lo pondría por eso como pilar número uno, porque yo creo que si no se malentiende de que el paciente tiene que hacer ejercicio, 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 pero si el paciente duerme 3 horas al día, ¿qué me ha pasado? O sea, que dice, no, pues yo me duermo, justo precisamente hace poquito hablaba con una paciente, realmente no es tan grande, tiene 63 años, 63 años, por ejemplo, ella me dice, yo me duermo a las 10 de la noche y me despierto a las 12, 12 y media, y de ahí hasta las 5 de la mañana, dormito, me despierto, o sea, tiene 2 horas y media de sueño real, entonces a esa persona, ¿cómo le vas a dosificar un ejercicio? Que luego, por mucho que yo le saque RIR, le saque un RM, le diga, no, pues déjame 2 repeticiones en reserva, descánsame 2 minutos entre series, haz tantas, 2 días a la semana. Por mucho que yo haga todo eso, si yo no logro mejorar esa cuestión del sueño, a lo mejor no depende al 100% de mí, obviamente. También habría algún factor sistémico, metabólico que está involucrado en eso, psicológico también pudiera llegar a ser. Va a ser muy difícil que el paciente, haga lo que tenga que hacer, que mejore o que se adhiera simplemente al tratamiento, ¿no? Entonces, entender que el ejercicio no se sostiene por sí mismo es muy clave en este abordaje activo, para no caer en la falacia de que activo es solamente hacer ejercicio, como no es así tal cual. Y entender también que el contexto de la persona pues va a ser clave en esto, ¿no? O sea, si yo quiero hacer un abordaje activo, pues tengo que lograr que el contexto de la persona me permita hacer ese abordaje activo, ¿no? Entonces, pues básicamente serían esto: educación, hábitos, ejercicio terapéutico y entender el contexto de la persona, básicamente. Bueno, básicamente por mencionar, ¿no? Pero es más complejo de lo que parece, ¿no? Y probablemente sea lo más difícil de lograr. Qué belleza, me encanta porque siento Qué que belleza, me encanta compartan, porque siento que compartan. eh, ahora sí, te digo, qué belleza, me encanta porque comparto mucho ese punto de vista. Yo siempre digo a mis colegas, a mis amigos, yo digo, imagínate que te llega un paciente con sobrepeso, con enfermedades metabólicas, que toma, que fuma, que no duerme, que come desorbitante, que tiene estrés, ansiedad, depresión. ¿Tú crees que el ejercicio le va a ayudar realmente? O sea, si no hay una buena base de salud, difícilmente vas a lograr lo que quieres lograr con el ejercicio. Entonces, por eso es importante entender todos estos pilares de salud que yo siempre menciono, para que realmente haya un cambio real. Como dices, no somos nutricionistas, pero algo debemos entender para poder darle al menos recomendaciones simples, como trate de no comer tan tarde o trate de evitar comidas ultraprocesadas, que como digo, no necesitamos ser el mejor nutricionista para saber que los procesados, o sea, los ultraprocesados son dañinos, ya, por ejemplo. Entonces, eso, considero muy importante tener claro que hay pilares de salud que, si no están bien controlados, va a hacer que el efecto o el resultado que quieras lograr con tu terapia no sea el que buscas, o no sea el eficiente. Entonces, súper bien ahí, la verdad. O sea, peor. o sea, peor. También. También. O sea, muchas veces, O sea, muchas veces. no considerar, por ejemplo, estos otros aspectos, pues puede hacer que el ejercicio hasta deteriore a la persona más de lo que le ayude, ¿no? Entonces, sí tenemos que tenerlo muy en cuenta también, ¿no? Ok, vámonos ahora sí con las preguntas que son para Clip. Así que pónganse guapos. Ok. Santiago, pregunta del millón. ¿Es posible mejorar sin depender del fisioterapeuta? ¿Qué opinas? Sí, sí, sí. Sí, Si el sí, paciente si el paciente cumple a grandes rasgos de su contexto, de su realidad, cuál es, como por ejemplo, el proceso o cómo es como se tienen que llevar a cabo la rehabilitación, probablemente no dependa de la persona al 100%, ¿no? Sí, creo que se entiende mucho, se malentiende mucho de que tiene que haber, no sé, cierto número de sesiones a la semana, ¿no? Que tienen que ir con el fisioterapeuta. Pues tal vez no, a lo mejor el contexto del paciente o él cognitivamente tiene las habilidades o tiene la situación, o sea, se encuentra en el contexto ideal para poder tener un tratamiento en casa. Entonces, tú le das como el empujoncito y puedes ir monitorizando avances o checando avances después, entonces tal cual.
no creo que, o sea, más bien creo que sí es posible que la persona no dependa del fisioterapeuta, siempre y cuando haya entendido cómo llevar a cabo la rehabilitación, ¿no? Obviamente no simplemente consultarlo y dejarlo que se cure solo. Digo, a fin de cuentas, sí hay una historia natural de la enfermedad, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Siempre y cuando Siempre y cuando uno lo... pues probablemente el paciente vaya a estar bien en muchos casos, siempre y cuando haya, digamos, como te digo, un monitoreo, una revisión con cierta periodización, ¿no? ¿Qué tiempo tú consideras que debe pasar? eh, ¿Qué tiempo consideras necesario como para que el paciente evolucione a ese punto, de que ya no dependa tanto de ti? Yo sé que va a depender mucho de la adherencia que toma el paciente y de la información que la recepte en su debido momento, pues, y de la adherencia, más que todo. Pero, ¿en qué punto, supongamos, si un paciente tú ves que tiene buena adherencia, ves que hace, no sé, qué sé yo, es dedicado a su rehabilitación. Qué sé yo, en la primera semana tú puedes decirle, bueno, ¿sabes qué? Hazlo por tu propia cuenta, o consideras que por lo menos tiene que al menos tener unas 2, 3 o 4 semanas de previa preparación como para tú decir, ¿sabes qué? Ya lo puedes hacer solo. Mm, Pues dependería como tal del caso, ¿no? Digo, si ponemos como ejemplo el paciente con una adherencia, que la vez a la semana ya le va bien, pues digo, por una cuestión como hasta como de propia seguridad, sí me gustaría verlo un poquito más, o sea, con una frecuencia un poquito más corta, digamos, o sea, no dejar pasar un lapso tan largo de tiempo. Pero, por ejemplo, me gusta mucho a mí esta cuestión de trabajar conmigo un día, si estoy haciendo, digamos, un tratamiento solo de fuerza, digamos, o de por ejemplo, no sé, una tendinopatía, ¿no? Que es algo como que muy común y de lo que más suele llegar uno a recibir en clínica. No sé, trabajar conmigo un día a la semana y tú vas a trabajar de aquí 3 días en tu casa una vez, ¿no? Entonces digo, ya son dos veces a la semana, ya digamos por una cuestión de fisiología, pues sé que con un trabajo de fuerza de 2 veces a la semana, pues puedo lograr una mejora, ¿no? Entonces yo tengo cierto monitoreo todavía contigo una vez a la semana, tal vez al inicio, en los cuadros más agudos, si sea más corto el tiempo entre sesiones, pero a mí sí me gusta mucho, por ejemplo, si yo veo que, por ejemplo, regresándome nuevamente a la paciente esta que te mencioné el día de ayer, a ella yo la vi las primeras semanas, una vez a la semana, porque había mucha molestia. De hecho, la primera semana fueron menos días. Todavía con ella trabajamos mucho el aspecto pasivo, por ejemplo, pero a partir de la tercera semana ya le empecé a espaciar cada 12 días más o menos la sesión, porque yo me daba cuenta que respondía bien, entonces no tengo por qué yo verte todavía una vez a la semana, porque yo si quiero lograr un cambio a largo plazo, pues muy difícilmente en un par de días vaya a haber un cambio, ¿no? Porque hablamos de ganancia de fuerza, de ganancia de movilidad, esto no se ve de hoy a mañana, entonces tengo que darte un tiempo, ¿va? Pero sí, digo, tal vez si yo veo que se desenvuelve bien y el contexto del paciente así se lo permite, pues sí puedo espaciarlo, sobre todo si son, te digo, lesiones que se dan para eso, ¿no? Digo, obviamente si hay un paciente neurológico, pues difícilmente lo voy a ver una vez a la semana nada más, una vez cada 10 días, mejor no lo veo, es básicamente lo mismo. Eh, Digo, si el paciente tiene la posibilidad y yo también de atenderlo de forma seguida, pues en ese contexto, pues sí sería mucho más intenso, digamos, o intensivo el tratamiento, ¿no? Te digo, todo va a depender del paciente, pero sí el paciente puede tomar las riendas de su tratamiento. Y es la idea, a fin de cuentas, que el paciente no dependa de nosotros. Correcto. Mientras más y rápido el paciente logra su independencia, tanto en su lesión como con nosotros en la rehabilitación, creo que hacemos bien nuestro trabajo. Pero va a depender mucho del contexto. Eso es importante. Y bueno, pues también como para complementar la primera pregunta de si es posible que el paciente se mejore sin la dependencia del fisio, me gustaría comentar un caso que me ha pasado una sola vez. Es un caso como que uno en un millón, pero me encantó. Fue un amigo que nos retomamos, o sea, nos volvimos a ver después de como 15 años de esos amigos del colegio. Y me pasó que me dijo, tengo una lesión en el codo. Fui y lo evalué. Primero pensaba que era codo de tenista y resulta que no, que era una tendinopatía en el tríceps. ¿Ya? Entonces ya de ahí, mal diagnóstico por parte de los médicos. Ya, él estaba involucrado en un equipo de fútbol, era director técnico y tenían todo, tenían psicólogo, nutricionista, médico deportivo, o sea, tenía todo el equipo a la mano como para no necesitar mucho.
pero no había encontrado a alguien que le dé ayuda realmente a su lesión. Había intentado terapias pasivas, nada, no había funcionado. Entonces yo fui, lo evalué, me di cuenta que dormía bien, comía bien, no tenía problemas psicológicos, se hidrataba bien, hacía actividad física porque era medio pepudo, o sea, hacía ejercicio y todo. Entonces, realmente, la verdad que he sido el paciente más fácil que he tenido. Entonces, primero, identifiqué realmente cuál era el problema. No tiene nada que ver con un codo de tenista, golfista, nada. Era una tendinopatía por un exceso o una mala distribución de las cargas. Entonces, ¿qué le dije? Cómo modificar las cargas, ya que tenía ya ese contexto de saber dosis, repeticiones, intensidad, fallo, RIR, todo eso. Entonces, simplemente le dije, mira, modifica tu estímulo, bájale la carga, progresa de manera más lenta. Si te sientes, o sea, si sientes que te empeoró, bajamos un poquito la intensidad. Si sientes que va bien, le vamos subiendo muy poco, gradual. Y es tan curioso porque es un paciente que lo vi una única vez. Una sola vez, le di la información lo que necesitaba hacer, le dije, te llegas a molestar o algo, usa frío, date un automasaje y poco más. Y el resto deja que el cuerpo solito vaya aliviando. Y casi, literalmente, casi que me olvidé de ese paciente. A las 2 semanas me escribe, Javier, estoy excelente, ya no me duele, porque no le dolía el codo a menos que hacía press militar con 60 libras. A partir de las 60 libras recién ahí comenzaba a dolerlo, o sea, realmente no le impedía nada en su día a día. Entonces, a las 2 semanas me dice, Javier, ya estoy con 70 libras y me va perfecto, no me duele nada. Creo que mes y medio me volvió a escribir, hermano, te agradezco, nunca más me volvió a molestar, ya estoy súper bien, ya aumenté las cargas porque tenía meses que no podía superar las cargas porque tenía esa molestia que no le dejaba, que lo tenía incómodo. Entonces, ese es como que el ejemplo de que un paciente que tenga un buen contexto, un buen estilo de vida, con que lo eduques un poquito y le des las herramientas mínimas como para que se recupere, solito se puede recuperar. Y ya. Y no tuve que volver a verlo, no tuve que tocarlo, nada, simplemente educación pura y neta. Y luego Bueno, vender, dicen a precio de oferta, pues imagínate si tú a esa persona le vendías un paquete, ¿no? A que sea de 3 sesiones, ¿no? Pues ¿para qué? O sea, hay muchos pacientes que realmente su contexto, pues no es necesario hacerlo, ¿no? Entonces, digo, muchas veces uno lo hace también por la cuestión del ingreso económico, de andar percibiendo ingresos, pero digo, porque se necesitan, obviamente, ¿no? Nadie come pues de aire, pero muchas veces sí es dependiente mucho esto de lo que el paciente te vaya a permitir. En este caso, todo el contexto de ese paciente permitía que pasara eso, ¿no? Y solucionó, o sea, y fue una intervención pues correcta. En este caso simplemente baja la carga, adapta la carga, baja un poquito la carga y continúa. Entonces, pues perfecto, ¿no? Entonces en muchos casos uno trata simplemente como, o sea, como que tratas de estar recibiendo el estímulo del paciente, entonces sobreatiende a la persona, ¿no? Por así decirlo. Exacto, eso también es un gran problema, el sobreatender a las personas, o sea, darle demasiadas sesiones cuando realmente no es necesario. Y eso me pareció muy chistoso porque terminamos la sesión y él como que se quedó como que, y los aparatos, la aguja, porque es lo que estaba acostumbrado. Y digo, no, hazme caso, sigue las dosis, sigue las indicaciones, te duele, haz un masajito, calor, lo que tú quieras, y sigue. Y me dice, ¿y cuándo nos volvemos a ver? Le digo, mira, o sea, ya analizando su contexto, le digo, mira, yo creo que si todo sale bien, en una semana me avisas cómo vas y si es necesario te vuelvo a ver, si no, seguimos así. Me dijo, ya, perfecto. A la semana me escribió, todo bien, seguimos la segunda semana, ya me dijo, estoy perfecto. Y ya, le di seguimiento creo que al mes, mes y medio y nunca más le volvió a molestar ese codo. Y lo mejor es que ya entendió que no es algo que se recupera de manera pasiva. Si logra mantener una buena progresión, pues no va a tener más problemas. Y ya, pero también es uno en un millón. Lamentablemente son muy poquitas las personas que tienen todo eso cuidado. Entonces, eso, para que les sirva, si tenemos un buen contexto, pues la rehabilitación es mucho más llevadera. te cuento que me sucedió algo similar ahí en el consultorio. Llegó un paciente por una ecografía de rodilla, ¿sí? Entonces, ya pues luego me lo refirieron al departamento de fisio y el paciente era físico-culturista, literal, ¿no? Era un tipo alto, bien fornido, entonces digo, chuta, bacán, cuéntame, ¿qué pasó? Entonces se puso a contarme, me contaba, y algo que me llamó la atención es que, en resumen, me dijo que aparecía el dolor así mismo, cuando cargaba, qué sé yo, unos 60 kilos, cuando hacía
una sentadilla con 60 kilos, por así decirlo. Aparecía el dolor. Entonces, en la radiografía, en la ecografía, le habían dicho que tenía una bursitis. Entonces, bueno, pues yo lo mismo le dije, vamos a hacer primero, no te voy a decir que tomes, que hagas un descanso, pues porque obviamente es tu profesión y no puedes hacer un descanso, pero me supo decir que ya tenía una semana de que no iba al entrenamiento. Y yo, bueno, ya eso es suficiente, entonces por lo pronto cuando te reintegres, eso fue un viernes, cuando ya te reintegres el día lunes, baja un poco la carga. Si lo antes lo hacías con 60, ese fue tu tope, pues comencemos desde 30, desde 40 y vamos a ir progresando pues semanalmente. Si hay alguna molestia, si hay alguna incomodidad, pues nos esperamos un poquito más. Entonces, eso, así mismo, recomendación neta. Ah, y otra cosa que me llamó la atención es que me dijo, creo que también puede ser porque no tomo mucha agua. Entonces, como mencionó Javier, los pacientes muchas veces ellos mismos se van diagnosticando. Bueno, entonces, para ya ir finalizando, hay una pregunta que nosotros siempre solemos hacer y es de mucha costumbre, pero antes, Javier, quiero mencionar algo. Sí, tengo una que la tengo aquí atravesada como espinazo, como espina. Si no la digo, no voy a poder dormir. Pregunta para Click. Lo más fluido y que te salga del corazón. ¿La terapia pasiva realmente cura o solo alivia? Alivia. Alivia, pero hay ocasiones en donde se ocupa ese alivio, ¿no? Entonces, sabemos que a largo plazo realmente no tiene una injerencia mayor, pero el hecho de que tal vez hoy te duele un poco menos y te permita hacer algo, pues a largo plazo puede funcionar, ¿no? Pero de que es más alivio que otra cosa, lo es. ¿Por qué? Pues no cambia tejidos, no recupera tal otra cosa, no acelera procesos, entonces alivia. Mira, una vez un traumatólogo me dijo una frase que me dolió en su momento en la universidad, pero que hoy en día la comparto. Y es que los fisioterapeutas que se dedican únicamente a terapias pasivas, sea esto X tratamiento con máquina, únicamente es una pastilla cara. Tal cual. Es un paracetamol costoso. Entonces, duele aceptarlo, pero una vez que lo acepta y lo dejamos de lado, pues decimos ya, me sirve para aliviar, lo uso en un momento puntual con un objetivo puntual y el resto activo. Ese creo que es el mensaje claro que tratamos de dejar en este podcast. Ahora sí, Nixon. Continuando. Entonces, como les dije hace un momento, eso está llegando a su fin y pues no sin antes la pregunta de oro. Ya te la hicimos creo que una vez, Santiago, ya la conoces, ya te la sabes. Entonces, la pregunta dice así. Nomina a uno, a dos o a tres fisioterapeutas que tú creas que deberían estar en este espacio, perdón, que tú consideres que deben estar en este espacio, ya sea porque son tus amigos, tus familiares o qué sé yo, o te interese saber el punto de vista de esa persona y pues si puedes, déjale una preguntita a esa persona o una consulta. ¿A quién nominarías? Ya también ha estado con ustedes, de hecho, ahorita que lo había mencionado antes, ¿no? Había estado hablando yo con él hace un tiempo, pero me interesaría conocer más su postura dentro de la cuestión académica, vaya, ¿no? Cómo él ve la educación en el país, cómo la percibe, qué estrategias él utiliza tal cual para esto mismo. Y es pues nuestro queridísimo Alan Garfias, yo sé que creo que ya ha estado hace mucho tiempo con ustedes, pero me interesaría mucho conocer este aspecto, ¿no? Porque lo estuvimos hablando con él, pero sé que en una plática de una hora o más, él se puede explayar muchísimo mejor como tal. Segunda persona, ¿quién será? Uf. ¿Sabes qué? He visto mucho contenido últimamente, no sé, no recuerdo que la hayan entrevistado anteriormente, bueno, entrevistado o invitado al podcast tal cual, es Elena Pantoja, no sé si la ubiquen o la No, conozcan. pero sí, sería interesante. ¿De qué te gustaría que hablemos con ella? Por ejemplo, yo tengo entendido, digo, no la conozco, pero me ha salido contenido. Según yo, ella toda, o sea, apenas, o es recién graduada, o tiene poco de estar tal cual, pero la veo muy, muy entrada, muy metida. Entonces me interesaría mucho entender cómo involucrarse tal vez tal cual
desde todavía la vida universitaria, tanto en la vida ya exterior, ¿no? O sea, qué motivación tomar, de dónde nutrirse, qué sí tomar, qué no tomar. Entonces, digo, he visto contenido mucho de ella últimamente y se me hace muy interesante, eh, muy valioso también desde su punto de vista, desde su perspectiva, muchas cosas. Entonces, yo creo que serían ellos dos. Fíjate, yo creo que el tercero sí te lo voy a deber, porque ahorita estoy tratando de pensar otros nombres y hay muchísimos, ¿no? O sea, muchos, pero digo, muchos de ellos ya los han entrevistado. Creo que, por ejemplo, a Dante nunca lo han entrevistado, ¿verdad? Bueno, nunca lo ha estado aquí. Sería una joya tenerlo aquí también a Dante. Creo que tiene muchísimo que compartir. Y yo creo que en algún punto va a venir. Yo sé que va a venir, yo estoy casi seguro. Por ahí lo percibo. No sé si ya hayas hablado con él en algún punto de eso, pero sí. Sí, ya estamos ahí tanteándole, poniéndole fecha nada más, fecha y tema. Qué belleza. Bueno, entonces ya sabemos, vamos a invitar a Alan Garfias, a Elena Pantoja y a Dante Ponce. Dante Ponce. ¿Y algo que quisieras consultar con Dante de pronto? Como para igual dejarle este pequeño clic, para que se anime más. Por ejemplo, he visto toda esta idea de que él... ¿Cómo encaminar, digamos, tal vez el juicio social, el juicio o el escrutinio público con una forma concreta, digamos, hacia la salud de la persona, ¿no? Por ejemplo, yo siento que él, al ser de los exponentes tal vez a nivel Latinoamérica, pues más vistos o más escuchados, recae mucha responsabilidad tal vez sobre esto en él, ¿no? Entonces, ¿cuál es su perspectiva al respecto? ¿Cómo él lo encamina en su práctica diaria? Cómo tal vez logra como integrar toda esta vida de redes sociales que sí involucra mucho tiempo en su día a día y qué estrategias recomienda a fin de cuentas para poder, por ejemplo, estar, no sé, lo más actualizado posible y lo más también cercano a la persona posible, ¿no? Digo, a muy grandes rasgos, siento que lo dije así muy abierto, pero creo que él de muchos temas nos puede llegar a alimentar. Me parecen los correctos, me gustó bastante. Sí, la verdad no lo había pensado, pero es un tema muy interesante. Ya vamos a ponerle tema a ese podcast. Bueno, Santiago, la verdad que para mí ha sido todo un deleite este podcast. Me gusta cuando fluye tan bien, tan bonito. Y bueno, de corazón te doy las gracias nuevamente por estar aquí en este espacio. Espero que lo hayas disfrutado y sobre todo, pues espero que a la gente que nos está escuchando realmente le haya llegado esa información, que le haya llegado el mensaje que buscamos, ¿sí? Y bueno, eso. Muchísimas gracias, Santiago, por estar aquí. No, ustedes por la invitación. Cuando necesiten algo, ahí con todo gusto, desde aquí, desde México. Les digo, la segunda vez que me invitan, súper bien. Yo no sé cuál vez me gustó más, tal vez yo creo que esta, uno ya tiene una relación diferente, entonces si se da en algún futuro alguna tercera ocasión, pues yo con todo gusto, ya saben, aquí aprendiendo de los comentarios, de lo que tienen que aportar tal cual y entendiendo también que este tipo de espacios son los que a fin de cuentas le hacen un bien, ¿no? A la terapia. Entonces, pues a seguir con lo mismo o mejor, yo creo que mejor. Y como les digo, pues realmente es un gran honor para mí, por ejemplo, estar invitado a un podcast donde ha venido tanta gente, tantos exponentes tan importantes a nivel Latinoamérica y pues para mí es encantado, ¿no? Estar aquí. Que la próxima vez sea en persona, que la próxima vez sea presencial. Vamos por esa, vamos por esa. Bueno, por mi parte también, Santiago, como te mencioné al principio, la verdad que soy fiel seguidor de tu contenido y pues también me llena de mucha felicidad y de mucho orgullo pues que estés participando en nuestro podcast. La verdad que, como te mencioné también hace un momento, creo que algo por ahí hemos de estar haciendo bien por el hecho de que estamos escuchando de primera mano la información pues que nos brindan esos grandes exponentes que hoy en día tiene la fisioterapia, ¿no? Entonces, gracias Santiago por tu aporte, la verdad que no solamente nos beneficia a nosotros, sino que a todos los que expectan este segmento y este programa. Muchas gracias, de corazón, gracias. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Nos estamos viendo por ahí. Sí. Antes de despedirnos, para que la gente sepa cómo seguirnos, Santiago, ¿cómo te encuentran en las redes? Las redes. Santiago Choque, tal cual. Si buscas Santiago Choque Fisio, yo creo que va a aparecer por ahí. No creo que haya tantos con mi nombre.
Qué belleza. Bueno, entonces mi gente ya saben, síganos a Santiago en todas las redes, hacen contenido de muchísima calidad y sigan a este podcast, ya saben, Rehabilita con Pasión en todas sus redes donde van a poder encontrar mucha información de calidad como esta. Entonces, nos vemos. Chao, chao. Ideas que se mueven, voces en acción. Aquí se comparte, aquí se aprende, creciendo juntos en cada conversación. Movimiento, mente y corazón, tres voces, una misma misión. Si la afición se vive con pasión, este es tu espacio, bienvenido.